Los acontecimientos comenzaron en la China moderna, con los estudiantes dirigiéndose a la escuela, en un día típico, luminoso y colorido. Un estudiante le dijo a su amigo Gavin que se despertara y cantara, porque era hora de comer. Al levantar la cabeza de su amigo, el chico de las gafas supuso que probablemente estaba agotado. Seguramente había estado enviando mensajes a Xenia Scott toda la noche. De repente, Gavin abrió los ojos, sin entender muy bien dónde estaba. Lo primero que notó fue el delicioso olor de la comida frente a su nariz. En cuanto el chico se dio cuenta de lo que estaba pasando, golpeó la mesa y se levantó, gritando al ver la comida. Gavin comenzó rápidamente a devorar la comida de su plato. Su amigo no entendía por qué reaccionaba de forma tan violenta y le pidió que comiera un poco más despacio. Por alguna razón, Gavin tenía tanta hambre que también se comió la ración de su amigo y se la comió enseguida. Después de devorar rápidamente 2 platos, Gavin exhaló, con evidente alivio en su rostro, feliz de haber vuelto. Gavin no podía creerlo. Dijo que había renacido. El chico que estaba a su lado no entendía qué le pasaba y le dijo sarcásticamente que se había muerto de hambre y que había conseguido comerse también su ración. Gavin sonrió y confirmó las conjeturas de su amigo. Efectivamente, había muerto de hambre en el apocalipsis helado. Tomando al chico llamado Janiel Parker por el hombro, Gavin se alegró de que su amigo siguiera vivo. Ahora podían empezar de nuevo y recuperar todo. Las tonterías de Gavin asustaron a Janiel, quien le pidió a su amigo que dejara de asustarlo y le preguntó por qué debería estar muerto. El protagonista le preguntó inmediatamente a Janiel qué día, año, mes y fecha era. Janiel se sorprendió de que el chico no lo supiera y le reveló que era el 8 de agosto de 2024. Gavin reveló que quedaba poco tiempo. En medio mes, el mundo entero se sumiría en una era glacial, 3 meses de tormentas de nieve, y todos se convertirían en cubitos de hielo. La temperatura normal no superaría los 50 grados bajo cero. Janiel se rió, diciendo que las bromas de Gavin eran cada vez mejores. Estábamos en pleno verano, y la temperatura superaba los 40 grados, por lo que una era glacial parecía una completa tontería. El protagonista siguió insistiendo en su teoría, y dijo que necesitaría ayuda. Janiel respondió que si él podía hacerlo, entonces no había problema. Al fin y al cabo, eran mejores amigos. De repente, Gavin le pidió a su amigo que le prestara $1,000 millones, lo que hizo que Janiel escupiera el agua por la sorpresa. Janiel se negó inmediatamente cuando se recuperó de su sorpresa. No tenía esa cantidad de dinero, y no la tendría ni aunque vendiera a su padre. El protagonista le preguntó cuánto dinero tendría si vendiera a su padre. La respuesta fue 500 millones. Pero ¿quién en su sano juicio vendería a su propio padre? El hombre rubio se acercó a una chica pelirroja llamada Xenia y le dijo que le había reservado un sitio en la segunda planta donde podrían comer. Después de cenar, el chico sugirió ir a su cine privado a ver una película, tras lo cual le mostraría algo importante. Xenia se sintió avergonzada y le dijo a Zack que era un granuja. Janiel se dio cuenta de que se trataba de la misma Xenia Scott que había engañado al protagonista con Zack, el joven líder del grupo de los dragones. La cara de la chica pelirroja cambió cuando vio a Gavin frente a ella, a quien no esperaba ver allí en absoluto. El protagonista permaneció en silencio, y en ese momento, Janiel le preguntó a Xenia cómo había podido hacer algo así, ya que Gavin incluso había ahorrado dinero para comprarle ropa de diseño, y ella lo había engañado. Xenia sonrió con aire burlón, y dijo que, dado que Gavin ya lo había visto todo por sí mismo, no necesitaba explicarle nada, todo era obvio. Xenia Scott también lo había engañado en su vida pasada, con Yang Ji Feng, pero con el inicio del apocalipsis, él la tiró como si fuera basura. Gavin la acogió y la trató como a una diosa, pasando hambre para que ella pudiera comer, y a cambio, recibió otra traición por su parte. Incluso su muerte por inanición estaba relacionada con ella. Janiel dijo que Xenia fue capturada porque ni siquiera negó nada. El protagonista se rió y le pidió que no se precipitara. El chico no entendió lo que eso significaba. No debían mirarla, porque con solo una mirada a Xenia, el chico se sentía mal. Zack había oído hablar del protagonista. Gavin estaba bajo el yugo de Xenia. Ella dijo que Gavin la acosaba constantemente, como un escarabajo pelotero. Xenia esperaba que ahora Gavin captara el mensaje y la dejara en paz. Lo que él hacía por ella, lo hacía por sí mismo. En opinión de la chica, Gavin solo la acosaba. Gavin se limitó a escuchar, esperando que la conversación terminara pronto. Zack continuó preguntándole al protagonista por qué no se había marchado todavía. Xenia convenció a Zack de que, aunque Gavin se lo suplicara de rodillas, ella no le daría una oportunidad. Janiel le pidió a su amigo que se marchara, porque solo estaban humillándose delante de ellos. Gavin le pidió que esperara 5 minutos más. Janiel se sorprendió. No entendía qué le pasaba a su amigo. ¿Por qué no se daba cuenta de que su exnovia le estaba engañando? Zack quería ver los patéticos intentos de su amigo. Si conseguía entretenerlo, recompensaría al protagonista con un trozo de papel higiénico. De repente, el protagonista se puso más serio. Interrumpió a Zack en mitad de la frase y le dio un puñetazo en la cara al chico guapo. Zack se enfadó inmediatamente, dejó de burlarse de él y le preguntó al protagonista cómo se atrevía. El chico pelirrojo se abalanzó inmediatamente sobre él, diciéndole a Gavin que cavara su propia tumba, porque ahora estaba decidido a darle una paliza. Gavin le dijo a Zack que se apartara,
y le dio una patada en el estómago. El golpe fue tan fuerte que el chico escupió sangre. Janiel no podía creer que su amigo fuera capaz de hacer algo así. Xenia estaba asustada por su novio y corrió hacia él. Xenia le preguntó a Gavin cómo se atrevía a tocar a Zack, ya que él ostentaba el título de heredero de los dragones. Zack se levantó de nuevo, diciendo que tenía el cinturón negro en Taekwondo y que el protagonista no podría vencerlo. Pero todos los intentos de atacarlo resultaron inútiles, ya que Gavin le asestó golpes precisos y lo derribó. El apocalipsis fue un desastre, pero también fue una oportunidad. Durante ese tiempo, Gavin había aprendido algunas técnicas básicas. Lidiar con un fanfarrón como ese no era ningún problema. Xenia dijo que nunca habría pensado que Gavin fuera así. Le ordenó que se arrodillara y se disculpara con Zack. De lo contrario, nunca lo perdonaría. El protagonista se enfadó, le dio un puñetazo en la cara a la chica pelirroja y le preguntó a Xenia quién se creía que era. Zack dijo que Gavin había ido demasiado lejos. No sería más difícil aplastarlo que aplastar una hormiga, debido a sus buenas conexiones. Gavin se acercó en silencio al matón y le volvió a golpear. Después de cada golpe, Zack escupía sangre. El protagonista sacó un pequeño bote del bolsillo de Gavin. Antes de que Zack se diera cuenta de lo que estaba haciendo, Gavin ya lo sabía todo. Gavin le preguntó a Zack si no se avergonzaba y le preguntó a cuántas chicas había hecho daño con eso. Zack se puso nervioso e intentó quitarle el bote de spray, diciendo que no entendía de qué estaba hablando. El protagonista se apartó, apuntó con el bote de spray a Zack y le roció, sin darle al chico rubio la oportunidad de explicarse. A Zack le empezaron a arder los ojos y le temblaba el cuerpo. Xenia estaba preocupada por él, pero Zack le dijo que no se acercara. Cuando el spray hizo efecto, Zack tenía los ojos rojos y se abalanzó sobre Xenia. Con todas sus fuerzas, el chico rubio empezó a arrancarle la ropa a Xenia allí mismo, en la cafetería. Zack estaba tan abrumado por los efectos del spray que los gritos de ayuda de Xenia no le provocaron ninguna emoción. Janiel no entendía nada, y el protagonista le dijo a su amigo que habían pasado 5 minutos y que podían irse. Antes de irse, explicó que el spray era un afrodisíaco para la potencia sexual. Después de rociarlo, la persona perdía el sentido común y se convertía en un completo libertino. Zack siempre usaba este afrodisíaco con los demás, y ahora lo usaba con nosotros. Janiel añadió que se trataba de una cafetería y dijo que alguien podría llamar a la policía. El protagonista le pidió que no se preocupara, ya que Zack estaba acostumbrado a burlarse de las chicas. Algunas incluso se suicidaron después de eso. No se atrevería a dejar que nadie se enterara de esto. Gavin añadió que, debido a su condición de heredero de los dragones, era demasiado orgulloso y se vengaría él mismo del protagonista. Janiel confirmó las palabras del protagonista, diciendo que, con el carácter de Zack, él mismo resolvería este asunto con él. Cuando los amigos estaban fuera, Janiel quiso saber a dónde iban ahora. Gavin respondió que iban a vender la casa. Janiel se sorprendió. No podía creer que Gavin fuera a vender la única casa que le habían dejado sus padres. Con 3 millones en sus manos, necesitaría abastecerse de suministros tanto como fuera posible. Era la única forma de tener ventaja sobre el apocalipsis. Después de firmar los papeles, Janiel añadió que los precios de la vivienda se estaban disparando. Incluso si quería venderla, sería mejor hacerlo más tarde. No entendía la prisa. Inmediatamente después de la venta, Gavin siguió apurado, y Janiel le preguntó qué pasaba esta vez. Tenían que gastar el dinero. Mientras estaban en el supermercado, el protagonista quería comprar 1000 paquetes de harina de arroz y aceite, así como 10,000 latas de refresco. La dependienta anotó el pedido, sorprendida por las cantidades, sin saber si Gavin estaba seguro de tal compra. Gavin quiso aclarar si la tienda ofrecía servicio de entrega a domicilio. La dependienta le pidió que no se preocupara, que no solo podían entregarle el pedido, sino también descargarlo. Solo tenía que darles la dirección, y ellos se encargarían de todo. Gavin aclaró que la familia Yanni tenía un almacén sin usar en las afueras. El chico entendió inmediatamente que quería descargar toda la comida allí. Gavin le pidió a su mejor amigo que le prestara el almacén y le diera la dirección, y él compraría algo más. 2 chicas se fijaron en sus compañeros de clase. La chica de pelo rosa lo conocía por los rumores sobre la infidelidad de Xenia. Su amiga añadió que en ese supermercado se necesitaba una tarjeta de socio y se preguntó si Gavin podría permitírselo. El protagonista se dirigió al siguiente departamento y pidió que añadieran a la lista 5 ordenadores portátiles, más de una marca popular, y 5 televisores y consolas de videojuegos más. Durante el apocalipsis, el mundo quedará cubierto de hielo y nieve. Pasarán casi todo el tiempo en casa, por lo que el entretenimiento es una prioridad absoluta. La dependienta dijo que Gavin era ahora el mejor cliente del supermercado. Las chicas se quedaron impactadas por tal pedido. 5 ordenadores portátiles de esta marca cuestan al menos 200,000. Los televisores y las consolas de videojuegos tampoco son baratos. Gavin aún no había terminado con su pedido. Se apresuró a entrar en la tienda y le pidió a la chica que le empaquetara todos los electrodomésticos y las chaquetas de plumas. La chica de pelo rosa ya no consideraba a Gavin pobre, ya que había gastado al menos 1 millón en sus pedidos. Su amiga nunca había visto tal extravagancia antes.
Las chicas solo tenían una opción. El protagonista era el heredero secreto de una familia adinerada. El protagonista había gastado lo suficiente, pero básicamente estaba listo para el apocalipsis. Ahora era el momento de centrarse en algo más importante. Las chicas se volvieron hacia Gavin y le dijeron que hacía mucho tiempo que no se veían, pero que en pocos días había conseguido ponerse más guapo. Gavin sabía que Sharon Seller y Jolene Little eran auténticas víboras. Cuando llegó el apocalipsis, utilizaron sus cuerpos para reunir una banda de bandidos y robar a la gente por todas partes. Le hicieron lo mismo a él, desnudándolo, y Gavin casi muere congelado. Sharon le preguntó al protagonista por qué estaba callado, y le ofreció un aperitivo, ya que no eran desconocidos. Sorprendentemente, Gavin aceptó y le dijo a Jenny que recogiera el pedido por él, porque tenía cosas que hacer. Las chicas ya habían ideado un plan para engañar a Gavin. Sharon conocía un restaurante caro. Los platos allí costaban al menos 5,000. Como él les invitaba, las chicas podían comer hasta saciarse. Las chicas le mostraron el restaurante al protagonista, y él se dio cuenta inmediatamente de que los platos eran muy caros. Sharon dijo que no venían aquí con todo el mundo. Gavin pensó que los platos eran demasiado caros, pero las chicas no le dieron tiempo a ganar tiempo para que al menos pudieran hacer el pedido. Jolene pidió caviar negro dorado, ternera Wagyu 12, langosta antártica, pero luego decidió pedir todo lo que había en el menú. Sharon se emborrachó, diciendo que le había gustado tanto la comida de ese día, que no recordaba la última vez que había comido así. Gavin confirmó que la comida estaba deliciosa, también estaba lleno, pero necesitaba alejarse un momento. El gerente reveló que el precio de los platos era de 80,800. El protagonista se acercó para no pagar la cuenta. Pidió que prepararan otras 100 mesas con los mismos platos que habían pedido. Gavin volvería a por ellos en 10 días. La administradora no quería hacer el pedido de inmediato, pero Gavin le entregó su tarjeta, diciendo que podía pagar por adelantado. Durante el apocalipsis, Gavin solo comió comida enlatada hasta que se hartó. Para vivir bien, hay que proveerse de buena comida y disfrutarla sin prisas. En 10 días, hay que encontrar un lugar donde almacenar toda esta comida. Jolene pensaba que Gavin era estúpido, pero al menos sabía que la cuenta había que pagarla inmediatamente. Sharon pensaba que un tipo como él era raro y querían llevarlo a comprar bolsos para las chicas. El protagonista cogió su tarjeta tan pronto como se hizo el pedido de 100 mesas, diciendo que las chicas podían pagar por sí mismas. Gavin gastó casi todo el dinero de la venta de la casa. Necesitaba ganar más, lo que significaba que era hora de recurrir a las plataformas de crédito. El protagonista ya había sacado 2 y 7 millones de 36 plataformas, y aún quedaban muchas opciones para ganar dinero. Sharon llamó a Gavin y le preguntó al protagonista dónde estaba, ya que era hora de pagar la cuenta. Gavin sonrió y dijo que había surgido algo y que tenía que irse a casa. Sharon entendió que el chico no iba a pagar, así que le preguntó por qué Gavin no quería pagar, si él los había invitado a comer. Gavin preguntó a las chicas cuándo las había invitado él. Ellas mismas lo habían arrastrado a ese restaurante. Además, ellas habían pedido toda la comida y él no estaba obligado a pagar. Sharon le gritó, preguntándole cómo podía Gavin llamarse a sí mismo un hombre después de eso, ya que había resultado ser muy caro y ahora las chicas tenían que pagar. El protagonista ya les había advertido que la comida era cara, pero ellas mismas habían pedido tanto y ahora se quejaban de los precios. Sharon lo llamó idiota y le dijo que, si no podía permitirse esos gastos, debería haberse callado. El chico podía permitirse esos platos. Le pidió a Sharon que averiguara algo a la chica de la recepción. La administradora reveló que el joven había pedido 100 mesas de los mismos platos que ellos habían pedido. Sharon le rogó a Gavin que volviera y pagara la cuenta. Como era tan rico, seguro que podía permitírselo. Gavin consideró que eso era una impertinencia. No tenía intención de complacer a las chicas, así que colgó el teléfono. Las chicas estaban haciendo mucho ruido y el gerente les pidió que se comportaran de forma más adecuada, ya que no se permitía hacer ruido en su restaurante. Sharon decidió llamar a Hunter, pensando que si le hacía compañía por la noche, las chicas podrían darle una lección a Gavin. De pie frente a la entrada de la lotería, el protagonista se sorprendió al darse cuenta de que se había olvidado de ella. En su vida pasada, por estas fechas, había acertado los 5 primeros números de la lotería y había ganado 3,000. Si pudiera ganar el primer premio comprando unas cuantas docenas de boletos, tendría suficiente dinero para mantenerse al comienzo del apocalipsis. Después de comprar los boletos, Gavin solo tenía que esperar un par de días a que se anunciaran los resultados. Gavin volvió con su mejor amigo. Janiel estaba triste porque el chico se había ido a un restaurante elegante con las chicas, dejándole a él comiendo fideos normales y descargando mercancías. Más tarde, Janiel seguía sin entender por qué gastar dinero en todo eso. El protagonista dijo que cuando llegara el apocalipsis, les ayudaría a sobrevivir. Mucha gente moriría de frío y hambre, incluso por un pequeño trozo de comida. Estarían dispuestos a aceptar cualquier cosa. Janiel respondió que si Gavin hubiera sido normal desde el principio, habría pensado que estaba loco, pero tal y como estaban las cosas, simplemente no podía creer lo que estaba diciendo. El protagonista le pidió que no se precipitara, que en unos días su amigo le creería. Al salir del almacén,
dos tipos ya estaban esperando al protagonista y le preguntaron si se llamaba Gavin Clark. El protagonista confirmó que ese era su nombre y les preguntó si eran los secuaces de Hunter Walsh. El hombre calvo dijo que Gavin se había atrevido a golpear a la mujer de Hunter y eso significaba que se había metido en un gran problema. Janiel declaró inmediatamente que si los hombres hacían algo, llamaría a la policía de inmediato. El hombre calvo le pidió que lo hiciera para ver si la policía llegaba más rápido o si él le rompía las piernas a Janiel. Gavin levantó la mano y le pidió a su amigo que se calmara, diciendo que no había necesidad de llamar a la policía. Janiel afirmó que su padre era el director de Parker Buildings. Podían discutir todo pacíficamente para que no tocara a Gavin. El hombre calvo le pidió que no se preocupara, que no iban a tocar a Janiel, que solo estaban interesados en Gavin Clark. Los matones empujaron a Janiel, y el hombre dijo que Hunter acabaría con el cráneo roto por provocarlos. Gavin esquivó fácilmente el ataque con el bate, diciendo que era lento y torpe. Inmediatamente después, el protagonista le dio una patada en el estómago al hombre, haciéndole soltar el bate. Gavin cogió su bate y le asestó un golpe más. Sus ataques eran tan poderosos que el hombre vomitaba sangre después de cada golpe. Los otros matones tenían miedo de atacarlo, ya que consideraban que el protagonista era muy cruel. Gavin se volvió hacia los matones y les dijo con una sonrisa burlona que podían atacarlo todos a la vez. Tan pronto como se lanzaron a la batalla, el protagonista derrotó fácilmente a todo el grupo de matones. Janiel no podía creer que se tratara del mismo Gavin que conocía, ya que nunca había visto a su amigo pelear contra todos a la vez. Cuando todos los matones estaban en el suelo, Gavin quería continuar la pelea, pero ellos se disculparon y se rindieron. El protagonista dijo que si ya habían tenido suficiente, entonces cada uno de ellos debía transferirle 100,000, aunque fuera una extorsión. Habían venido a causarle problemas, por lo que una simple disculpa no era suficiente. Pronto recibió 600,000 en su cuenta. No se trataba de su crueldad, sino del hecho de que había sobrevivido al apocalipsis. Su visión del mundo ya no era la de un estudiante normal. Además, Hunter Walsh y sus amigos habían hecho cosas terribles durante el apocalipsis, así que su crueldad no era nada comparada con sus acciones. Gavin animó a Janiel, diciéndole que lo llevaría a un lugar divertido para que no estuviera triste. Los chicos acabaron en una discoteca, y a Janiel le gustó mucho, así que decidió relajarse de verdad. Gavin le pidió al gerente que llamara al señor Jacobus, ya que le había traído algunos productos. Pronto, un grupo de guardias de seguridad apareció a su alrededor, y Janiel se asustó, sin pensar que fuera divertido. Janiel dijo sarcásticamente que ya estaba saltando de alegría. Al parecer, tenían ideas diferentes sobre el entretenimiento. El señor Lou Jacobus se reunió con el protagonista y le preguntó qué productos quería ofrecerle, ya que no se conocían. Gavin reveló que, efectivamente, era la primera vez que se veían. Habían recibido buenos productos, por lo que había acudido. El señor Jacobus se dio cuenta de que los chicos habían venido con las manos vacías y les preguntó dónde estaban los productos. Gavin reveló que los productos estaban en sus cuerpos. El señor Lowe se interesó por esto, ya que eran los primeros en ofrecerse a sí mismos como productos. Los guardias rodearon a los chicos, y Janiel se asustó, tratando de protegerse con el título de su padre. El señor Lowe se especializaba en el tráfico de órganos. Los productos eran sus cuerpos, así que no había por qué entrar en pánico. Gavin le preguntó a Jacobus cuál era el problema, o si no se atrevía a comprarles nada. El señor Lowe dijo que eso era una tontería. No había nada que no pudiera comprar. El protagonista ofreció el primer trato, 10 millones por todos los órganos de su cuerpo. El señor Lowe bajó el precio a 5 millones. El control se hizo más estricto y el precio de mercado cayó. Gavin aceptó, pero puso una condición. Quería el dinero por adelantado y entregaría el cuerpo en un plazo de 3 días. El señor Jacobus no estaba preocupado. Tenía millones de formas de encontrar al tipo, así que le pidió al guardia que trajera los acuerdos de emisión de bonos. Gavin pidió 2 contratos, pero Janiel inmediatamente empezó a decir que no estaba en venta. El guardia apuntó con su arma a la cabeza de Janiel y le dijo que se callara y firmara el contrato. Janiel se sorprendió por la decisión de Gavin. Había salido para divertirse, y su amigo lo había vendido literalmente. Gavin le pidió que no se preocupara por esas tonterías, y le sugirió que se fuera a otro sitio. Janiel había oído hablar del señor Lowe, un famoso líder de una banda, un auténtico demonio con conexiones por todas partes, que haría pedazos a los chicos en 3 días. Gavin respondió que había hecho cosas mucho peores, y que no tenía conciencia alguna. ¿Quién sabía cuántos órganos había vendido a lo largo de los años? O cuántas vidas había arruinado, pero en 3 días estaría muerto. Janiel no creía que su amigo fuera a ir en contra del señor Lowe. No era solo un matón callejero como Hunter. Su gente tenía más armas que personas en el planeta. El protagonista fue a una agencia de alquiler, y la chica le preguntó si estaba seguro de que solo quería alquilar esa villa, a lo que Gavin respondió que sí. Janiel terminó confundido, y le preguntó a su amigo por qué necesitaba una villa ahora. Gavin respondió que tenía sus ventajas. En su vida pasada, durante un desastre, la villa fue el lugar donde se produjeron menos daños y se encontraron más suministros. Era un lugar donde era posible sobrevivir, y al final,
murió allí. Muchas personas perdieron la cordura allí. Fue testigo de actos inhumanos cometidos por personas y tragedias que ni siquiera los demonios habrían cometido. Dado que había muerto allí en su vida pasada, su nueva vida también comenzaría allí. El administrador dijo que la villa no estaba en alquiler, pero Gavin insistió en que pagaría el doble del precio. La chica seguía sin querer alquilar la villa, pero Gavin multiplicó su oferta por 5, y ni siquiera eso funcionó. Al final, decidió multiplicar el precio por 10 y pagar el primer mes de inmediato. La administradora le pidió que no se preocupara. Aunque tuviera que humillarse ante el propietario, conseguiría que alquilara la villa. Gavin solo tenía una condición: quería renovarla de arriba abajo. Eso no era un problema, ya que la villa en sí era solo una carcasa. Xenia y la mujer entraron en la oficina, y ella le dijo a la chica que se acercara al joven señor Zack. La felicidad futura de su madre dependía de ella. Janiel no entendía qué hacía ella allí. Resultó que la villa pertenecía a Zack. Xenia se fijó en el chico y le dijo a Gavin que ni siquiera había saldado sus cuentas con él y ya la estaba acosando. La madre de la chica decidió explicárselo todo a Gavin, diciéndole que un estudiante pobre de una clase social inferior como él no le interesaba a Xenia. Era inútil intentarlo, aunque la siguiera hasta los confines de la tierra. Gavin pensó que se habían vuelto completamente locos. La madre se sorprendió de que Gavin se atreviera a insultarla. Podía llamar a su escuela y hacer que lo expulsaran sin ningún problema. El protagonista dijo que podrían haberlo colgado. Ahora no tenía nada que ver con Xenia, porque solo había venido a alquilar esta casa. Xenia se rió. Gavin apenas podía reunir un par de cientos para el alquiler mensual, y el alquiler de esta casa no era menos de 20,000 al mes. El administrador regresó. El contrato estaba listo, y el alquiler mensual era de 25,000. Xenia pensó que él estaba llegando a tales extremos solo para recuperarla, pero fue inútil. Su madre le pidió a la chica que se marchara, ya que 25,000 al mes no era suficiente para los estándares de Xenia. El administrador dijo que, a petición del señor Clark, el alquiler se multiplicaría por 10, y el primer mes sería de 250,000. Xenia dijo que solo estaba jugando, que quién podría ser tan estúpido como para multiplicar por 10 el alquiler. Las chicas no creían que tuviera tanto dinero, pero Gavin ya había transferido el dinero y recibido las llaves de la casa. Su madre pensó que Xenia había subestimado a Gavin, pero ella lo consideraba imposible, ya que era huérfano. El protagonista recordó que Janiel conocía al director de Rainbow Paradise, la mayor empresa de reformas de la ciudad. Quería que el padre de Yanni los contratara para renovar la villa. Yanni no entendía qué estaba tramando, ya que había pagado 10 veces más por la villa. El protagonista le pidió a Janiel que dejara de hacer preguntas y le concertara una reunión. Esa misma tarde lo descubriría todo. Janiel ya lo había hecho todo. Rainbow Paradise estaba completo ese día, pero su padre movió algunos hilos y el jefe de la empresa reorganizó algunas cosas para hacer sitio para una reunión con Gavin. El padre de Janiel era realmente muy influyente, y el protagonista quería regalarle una caja entera de fideos como muestra de agradecimiento. Janiel consideraba que ese regalo era barato, pero Gavin lo convenció de que su padre pronto alabaría esos fideos. Su madre le dijo a Xenia que Zack pagaría las reparaciones. Solo quedaba asegurarse de que todo saliera bien. Rainbow Paradise tenía los mejores materiales para las reparaciones. Xenia se dio cuenta de que Gavin y Janiel estaban detrás de ella otra vez, y ya tenían una cita. La chica llamó a Gavin inquieta. Ella vino aquí y él la siguió. Supuso que el chico todavía estaba tratando ingenuamente de recuperarla. La protagonista suspiró profundamente, preguntándose cómo era posible que se hubieran vuelto a encontrar con las dos chicas. Janiel dijo que Gavin también estaba haciendo reparaciones. A la chica no le importaba que estuviera reparando una casa que ni siquiera le pertenecía. Las chicas no estaban seguras de si Gavin estaba realmente allí para hacer reformas, pero fuera cierto o no, él solo estaba fingiendo ser rico. El administrador se dio cuenta de que el señor Shao había llegado, y el hombre quería saber con quién se iba a reunir. La madre se alegró mucho al ver que se trataba del señor Shao, de Rainbow Paradise. No podía imaginar que Zack tuviera tantos contactos como para poder concertar una reunión privada para ellos. La mujer le mostró a Gavin la realidad. Tenían estatus diferentes. Ambos estaban allí por las reparaciones, pero ella, Xenia, hablaría con el señor Shao, mientras que él se quedaría allí parado y se pondría celoso. Xenia pensó que el señor Shao quería conocerla, así que le tendió la mano para presentarse. Al enterarse de que el nombre de la chica no era Gavin, el señor Shao la apartó y le dijo que no lo distrajera. Después de conocer al verdadero Gavin, Shao no esperaba a un chico tan joven, por lo que necesitaba discutir los detalles de inmediato. Las chicas no entendían cómo Gavin había podido concertar una reunión con él. Xenia creía que había sido obra de su amigo, ya que Gavin no tenía esos contactos. Al enterarse de que Gavin quería renovar la villa, Shao se levantó y dijo que renovar la villa era un asunto menor. El presupuesto estaría entre 500 y 600,000, o mejor aún, entre 3 y 5 millones. Eso era más que suficiente. El señor Shao le pediría al director de diseño que discutiera los detalles con él. El protagonista pensó que sería mejor discutir los detalles de la renovación de la villa con él. El señor Shao dijo que estaba un poco ocupado, solo se ocupaba personalmente de los proyectos grandes.
El protagonista consideraba que su villa era un proyecto importante. Shao le preguntó cuál era el presupuesto. El señor Shao se enteró de que el presupuesto era de 30 millones, y el hombre se quedó totalmente sorprendido. El señor Shao no podía creer que su presupuesto no fuera de 3 millones, sino de 30 millones. El diseñador entró en la oficina y le pidió al señor Shao que se encargara del proyecto, pero el señor Shao decidió hacerlo él mismo. El señor Shao preguntó por qué Gavin estaba dispuesto a gastar tanto dinero cuando podía comprar una villa entera por menos. Al mirar los planos, el señor Shao se sorprendió al ver que se parecían a una fortaleza o un búnker. Si el presupuesto resultaba insuficiente, Gavin podía aumentarlo. En toda la provincia de Jiangnan, ellos eran la única empresa capaz de llevar a cabo este proyecto. Solo había una condición. El plazo era de 15 días. Medio mes no sería fácil. Un sistema autónomo de suministro de agua, un sistema de aire acondicionado con un rango de temperatura de hasta menos 90 grados, un sistema de ventilación, un sistema de filtración y placas de acero de 20 centímetros de espesor. Era esencialmente un búnker militar. Ni siquiera un tanque podría atravesarlo. Cualquiera que no estuviera familiarizado con el tema pensaría que se estaba preparando para el apocalipsis. Gavin les pidió que imaginaran que ese era el caso. Podía pagarle al señor Shao 20 millones hoy como anticipo, más otros 5 millones. La cantidad final se transferiría en un plazo de 3 días tras la finalización de la construcción. Al señor Shao le gustó su actitud. Dedicaría todos los recursos de la empresa a este proyecto para construirlo sin descanso. Daniel se sorprendió de que se tratara de la misma renovación que había mencionado. 35 millones por renovar una villa alquilada era una locura. Pronto, el dinero sería completamente innecesario. No tenía sentido ahorrarlo. Gavin le pidió a su amigo que advirtiera a su padre sobre esto. Daniel quería saber de dónde había sacado el dinero, y Gavin reveló que había pedido otros 10 millones en préstamos. Era un riesgo enorme, porque si el apocalipsis no se producía, nunca podría devolverlo. Xenia le preguntó a Gavin si estaba tratando de llamar su atención. Quería saber el costo final de las reparaciones. Gavin no quiso responder, y su madre dijo que Xenia había gastado 1 millón entero en las reparaciones. Su amiga se rió de esas cifras, porque Gavin había gastado 35 millones. Xenia se rió, y dijo que si Gavin hubiera dicho 5 millones, quizá le habría creído, pero 35 millones sonaba a mentira. El protagonista le preguntó a Xenia si él no había mentido, ella podría llamarlo papá. La chica le pidió que dejara de fingir. Ella podía ver a través de él. Vendió su casa, que no valía más de 3 millones. El administrador trajo el contrato, y la madre de Xenia se lo arrebató para desenmascarar su mentira. Xenia quería saber lo barato que era todo allí, pero no se dio cuenta del cambio en el rostro de su madre. La chica dijo que el contrato lo había firmado personalmente el señor Shao, por lo que no podía ser falso. Si seguía difamando a su empresa, la mujer tendría que rendir cuentas. Gavin le exigió que lo llamara papá. La mujer se sorprendió y dijo que era mucho mayor y que no se humillaría de esa manera. El protagonista ya no pudo tolerar la insolencia de la mujer, así que le dio una bofetada. Daniel dijo que la mujer se lo merecía, y Gavin le dijo a su amigo que era hora de irse, tras lo cual se marcharon. Xenia gritó que Gavin estaba loco. ¿Cómo se atrevía a humillar a su madre? Ella nunca se lo perdonaría. El protagonista regresó a la villa, y Daniel no entendía por qué. Gavin le dijo a su amigo que le haría creer que se avecinaba el apocalipsis. Daniel se dio cuenta de que su amigo llevaba tantos días hablando de este apocalipsis que realmente se había vuelto loco. Al salir, Daniel se congeló hasta morir. Era pleno verano, pero las noches eran demasiado frías. Media hora más tarde, una estrella cayó en la distancia, y Gavin le pidió a su amigo que la mirara más de cerca. El verdadero apocalipsis no comenzaría oficialmente hasta dentro de medio mes, pero había muchas señales que lo anunciaban. Las más evidentes eran las noches más frías y la frecuente aparición de estrellas fugaces en el cielo. Daniel estaba observando las estrellas cuando, de repente, una de ellas pareció caer directamente hacia ellos. Estas estrellas fugaces representan oportunidades. Aquellos que tengan la suerte de recibirlas descubrirán una habilidad especial. En su vida pasada, esta zona se convirtió en una base para los supervivientes, porque varias estrellas cayeron aquí antes del apocalipsis, dando lugar a varios individuos poderosos. Una de estas estrellas cayó justo sobre esta villa. Fue encontrada accidentalmente por un ladrón que entró a robar. Daniel le pidió a su amigo que huyera, pero Gavin se apresuró a correr hacia ella, ya que esta estrella era su oportunidad. El protagonista absorbió la estrella fugaz, haciendo creer a su amigo que había muerto. Pero, tal y como esperaba, Gavin obtuvo la capacidad de multiplicar por 5 sus habilidades físicas. Aunque esto es algo insignificante en el contexto del apocalipsis, es más que suficiente en este momento. El protagonista no solo no murió, sino que ganó una nueva habilidad y se volvió mucho más fuerte. Daniel miró de cerca, pero no pudo ver ninguna diferencia, así que le pidió a Gavin que hiciera una demostración. El protagonista lo agarró por la chaqueta y lo levantó fácilmente en el aire. Daniel no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había pasado. Daniel pesaba al menos 90 kilos, y Gavin lo levantó fácilmente con una sola mano. El protagonista decidió saltar desde el segundo piso, sosteniendo a Daniel en su mano, quien estaba cada vez más asustado. En cuanto aterrizaron,
una onda expansiva se propagó por el suelo, pero los chicos salieron completamente ilesos. Ahora Janiel finalmente creía a Gavin. Saltó desde 10 metros y no murió. Xenia vio una estrella fugaz que cayó cerca de la casa donde se alojaba Gavin. Su madre dijo que sería mejor que le cayera en la cabeza para que dejara de molestarles. Xenia le pidió a su madre que no se preocupara. Zack volvería pronto. Aún no se había vengado de Gavin por aquella vez, y en cuanto lo viera, se lo haría pagar. Pero, de repente, el joven Zack regresó, para gran alegría de su madre, e inmediatamente quiso saber dónde estaba Xenia. Zack le dijo inmediatamente a Xenia que se duchara, porque la había echado mucho de menos durante ese tiempo. Su madre todavía estaba allí, y se sorprendió por sus palabras. Zack le dijo que se fuera para que pudiera abrir el grifo. Xenia le pidió a Zack que no se apresurara. Tenía noticias. Gavin se había mudado a su barrio. Zack se quedó atónito. Ni siquiera había estado buscando a Gavin, y ahora se había atrevido a aparecer de nuevo, justo delante de él. Su madre le dijo al joven que Gavin había alquilado una villa allí, específicamente para estar más cerca de Xenia. Zack decidió llamar a alguien. Haría que Gavin se arrepintiera de haberse metido con él. El joven llamó a uno de los boxeadores en medio de un combate. Biao le preguntó a Zack qué quería. Zack necesitaba ocuparse de algo y podía pagar 200,000 por este problema. Biao le dijo a su oponente que tenía asuntos que atender, así que tenían que dejar de perder el tiempo y terminar rápidamente. Su oponente era el rey del boxeo, y estas palabras lo enfurecieron, por lo que decidió castigar a Biao. Biao se lanzó a la pelea y solo necesitó un puñetazo para noquear al rey del boxeo. El público quedó impactado. El recién llegado había logrado noquear al campeón de boxeo de un solo puñetazo. Janiel nunca habría pensado que la humanidad se enfrentaría a tal destino. Gavin quería saber si su amigo había decidido qué iba a hacer. Janiel le pidió a Gavin que se lo dijera y que él haría lo que fuera. El protagonista le dijo que vendiera a su padre. Janiel reveló que su padre tenía muchos bienes y que no podría hacerle creer las palabras de Gavin. El chico añadió que solo las reservas serían importantes. Aunque su padre fuera el hombre más rico del mundo, eso no le serviría de nada. Janiel dijo que, aunque lo matara a golpes, tenía que arruinar a su familia. De repente, Gavin interrumpió el discurso de su amigo, sin entender qué pasaba. Resultó que la villa estaba rodeada. Biao y sus aliados rodeaban el edificio. Había gente por todas partes, y el protagonista no tenía forma de escapar. Uno de los hombres comenzó a caminar hacia la puerta, con un mazo en las manos para derribarla. En cuanto se acercó a la puerta, el protagonista la abrió de un golpe y derribó al bandido. El protagonista le preguntó quién era. Biao se sorprendió de que los hubieran descubierto y le preguntó a Gavin si era un luchador. Duan Huyao, más conocido como Biao, uno de los afortunados que obtuvo habilidades después del apocalipsis. En las primeras etapas del desastre, poseía una fuerza considerable. En comparación con otros que obtuvieron habilidades, este tipo conservó un vestigio de conciencia y no cometió demasiados actos terribles. Biao dijo que Zack Young le había dicho que se ocupara de él. No quería complicarle la vida, así que Gavin podía quedarse quieto mientras le daba una paliza. El protagonista no tenía intención de escucharlo. Duan se abalanzó hacia él, diciendo que Gavin hablaba demasiado. Después de lanzar un puñetazo, Biao se dio cuenta de que Gavin esquivó fácilmente el ataque, diciendo que era demasiado lento. Pero Biao estaba preparado para los rápidos reflejos de su enemigo, así que decidió volver a intentarlo. Gavin contraatacó más rápido, y el ataque del protagonista alcanzó primero el cuerpo de Biao y lo derribó. Sus aliados se quedaron atónitos al ver que había conseguido derribar al jefe, que había derrotado al campeón de boxeo clandestino. Gavin pensó que el enemigo se estaba rindiendo. Biao dijo que claramente había algo mal en él, que aún no había nacido nadie a quien él obedeciera. Biao intentó atacar de nuevo, pero el protagonista levantó la pierna y derribó al boxeador una vez más. Tumbado en el suelo, Biao no podía creer que fuera más débil. El tipo se negaba a aceptar la derrota. El protagonista pensó que sería aburrido si simplemente se rindiera, así que Biao le pidió que hiciera algo por él, y le diría cómo salvar a la hermana de Biao. Duan Hubao no podía creer lo que oía, así que le preguntó al protagonista cómo sabía que su hermana estaba enferma. Además, Gavin sabía que padecía una enfermedad grave, para la que no había cura. Luchó, arriesgando su propia vida y la de otros, y ahorró dinero de los combates para pagar el tratamiento de su hermana. Biao perdió su espíritu de lucha. Gavin sabía tanto, tal vez realmente sabía cómo salvarla. El protagonista era el único que sabía cómo hacerlo. Creer o no creer, la elección dependía de Biao. Gavin le ganó, así que Biao le creyó y le preguntó qué debía hacer. El chico le pidió que fuera a darle una lección a Zack, para asegurarse de que estuviera postrado en cama durante al menos medio mes. También estaría bien sacarle algo de dinero, cuanto más, mejor. Biao tuvo que aceptar sus palabras, así que llamó a sus aliados para cumplir el deseo de Gavin. Uno de sus hombres no creía a Gavin, pero Biao tenía que aferrarse a cualquier esperanza para salvar a su hermana. Zack pensó que Gavin ya estaba en el hospital, así que él y Xenia podían volver a su cita. De repente, alguien empezó a llamar a la puerta. La madre de Xenia fue a abrirla, preguntándose quién podría estar llamando a esa hora. Biao entró en el apartamento sin pensarlo dos veces, empujando a la mujer a un lado
y adentrándose en el edificio. La mujer detuvo al luchador, agarrándolo por el hombro. Le preguntó a Biao dónde estaban sus modales y si sabía dónde estaban. Zack se percató de la llegada de Biao y se dirigió inmediatamente hacia él para preguntarle si había hecho su trabajo. Todo el dinero estaba en su teléfono. No era necesario venir. Zack simplemente se lo habría transferido al luchador. Pero Biao no dijo nada y comenzó a atacar al joven caballero, haciendo que soltara su teléfono. Xenia y Biao se asustaron y el joven le preguntó al luchador si se había vuelto loco y por qué demonios le había golpeado. Al segundo siguiente, los aliados de Biao se abalanzaron sobre Zack y comenzaron a golpear al chico, que se acurrucó en el suelo dolorido. Zack les pidió que pararan, ofreciéndoles todo el dinero que quisieran. Si Biao se atrevía a golpearlo de nuevo, su familia se aseguraría de que el ataúd de Biao se pudriera con gusanos. Biao ordenó que dejaran de golpearlo. Zack se levantó y dijo que había cometido un gran error al atreverse a golpearlo. El luchador dijo que el gran hermano Clark les había ordenado colgar a Zack y golpearlo, y volvió a ordenar a los hombres que se llevaran al joven maestro. Comenzaron a llevarse a Zack, y el joven trató de entender quién era el hermano Clark, suponiendo que se trataba de Gavin. Con la cabeza gacha, Zack solo pudo ofrecer 10 millones. Una suma mayor tendría que discutirse con los dragones, y él tendría que ir allí personalmente. En ese caso, Biao decidió aceptar la mayor cantidad posible en ese momento. Janiel quería saber si iría a la tarea práctica de mañana. Gavin se negó, pero primero quería aclarar dónde se celebraría el evento. Janiel respondió que era cerca de la nueva ciudad del norte. El protagonista decidió aceptar de todos modos, ya que quería visitar ese lugar de una forma u otra. Biao llamó a Gavin y le dijo que ya le había sacado 10 millones a Zack, que le transfirió al chico. Pronto, Gavin recordó que había comprobado su boleto de lotería. Si ganaba, podría comprar muchas cosas. Un momento después, el protagonista se enfadó. Había recordado correctamente los números de su vida pasada, pero el boleto no era ganador. Podría haber sido el efecto mariposa, pero descartó esa posibilidad. Nada había cambiado, solo podía haber una opción. El director iba un paso por delante. Zack llegó al lugar, y los estudiantes se quejaron de que las prácticas comenzaban tan pronto, que aún no se habían divertido lo suficiente como estudiantes. Sharon y Jolene se abalanzaron sobre Gavin y le preguntaron por qué había huido de ese restaurante sin pagar ni un centavo, sin considerar que tuviera nada que ver con él. Jolene tomó medidas extremas y le pidió a Gavin que pagara, por lo que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Sharon dijo que Gavin había aprendido a ser un chico malo. Si conseguían el dinero, no irían al dormitorio ese día. Primero, Gavin pidió a las chicas que le prestaran 40,000, pero esto las enfadó y lo dejaron. Janiel regresó, y el protagonista se sorprendió al ver a su amigo, y enseguida le preguntó por qué tenía los ojos hinchados. Janiel lloró, no acudió a su padre para convencerlo de que creyera en el apocalipsis. En cambio, decidió llorar porque no podrían tener una conversación normal. No funcionó. Janiel lloró durante 2 horas, y su padre simplemente lo ignoró. Finalmente, se cansó, agarró una barra de acero y comenzó a golpear a Janiel. El protagonista le pidió a su amigo que no se desesperara y que no se precipitara. Le llevó varios días creer a Gavin, pero su padre era otra historia. El consultor Shi Chandong se ajustó las gafas y dijo a los estudiantes que subieran a los autobuses. Era hora de partir. Janiel quería agua. Ayer había comido algo salado y ahora le atormentaba la sed, pero Gavin no llevaba nada consigo. La vecina del protagonista escuchó la conversación y le ofreció agua a Gavin. Había oído lo que les había pasado a él y a Xenia. Esperaba que el chico hubiera encontrado la fuerza para seguir adelante. Gavin le dijo a Ki Kui Kui que no estaba triste. Al contrario, incluso estaba contento de haber conseguido descubrir la verdad. Kui Sui también se enteró de que Xenia le había estado extorsionando y, si Gavin lo necesitaba, ella podía darle algo de dinero. Pero el chico dijo que todo estaba bien, que no necesitaba dinero. Janiel empezó a bromear diciendo que alguien había caído en su trampa. Gavin le dijo a su amigo que se callara y bebiera un poco de agua. Pronto los estudiantes llegaron a su destino. El consultor les pidió que bajaran del autobús en el mismo orden en que habían subido para poder asignarles sus prácticas. Había 3 tipos de prácticas. Las mejores eran en la tercera planta. Allí trabajarían en proyectos clave. Las siguientes mejores eran en la segunda planta, donde no había tanto trabajo, pero tampoco adquirirían mucha experiencia. Y las peores eran en la primera planta. Los estudiantes serían simples guardias de seguridad o recaderos. Simplemente el paraíso para un becario. El asistente Chi Chang comenzó a leer los nombres de los que estarían en el tercer piso, entre ellos Wang Da, Sharon y Jolene. Sharon estaba feliz de que Hunter hubiera cumplido su palabra y los hubiera ascendido al tercer piso. Jolene preguntó por la promesa que le habían hecho a Hunter. Sharon se fijó en Ki Kui Kui, que parecía demasiado satisfecha consigo misma. No era más que una chica de campo sin contactos ni pasado. En el segundo piso de las prácticas estaban Bai Xiaofei, Wang Teng, Xiao Yang y Wang Lin. Janiel se sorprendió de que no se mencionaran sus nombres, asumiendo que ni siquiera habían llegado al segundo piso. El asistente se ajustó las gafas de nuevo y dijo que los 3, Janiel, Gavin y Ki Kui Kui,
harían las prácticas en la primera planta. Los estudiantes no podían creer que esos tres se quedaran en la primera planta. Janiel y Gavin no tuvieron más remedio que aceptarlo. El protagonista preguntó al consultor en qué se basaba la distribución. Ki Chang-dong respondió que la decisión la habían tomado conjuntamente la escuela y la empresa que ofrecía las prácticas. Todo era justo y honesto. Gavin no tenía nada de qué quejarse, porque podía demostrar su valía en cualquier puesto. El protagonista no consideraba que eso fuera justo ni honesto. Le recordó al asistente que, según él, los chinos no mienten a otros chinos. Pero si podía mentir, entonces era un auténtico cabrón. Ki Chang le preguntó cómo se atrevía a hablarle así. ¿Quería que lo expulsaran? Yanni es un tipo rico, pero está en la primera planta con los pobres. El chico dijo que el consultor era un desvergonzado. Todo se debía a que Ki Chang le había pedido dinero a su padre, con la condición de que le consiguiera unas prácticas en la tercera planta, pero él no aceptó. Janiel hizo lo inteligente y grabó las palabras del consultor en una grabadora, por lo que tendrá que cambiar la asignación. Wang Da dijo que no se les debería permitir hacer prácticas porque habían molestado a Ki Chang-dong y añadió que los chicos no respetaban a las personas. Sharon defendió al consultor porque había intentado conseguirles prácticas en esta empresa, pero ellos no solo eran desagradecidos, sino también exigentes. Wang Da pensó que romper con Xenia le había vuelto loco al protagonista y que no debería hablarle así, pero Gavin actuó sin piedad, golpeando inmediatamente a Wang Da en la cara y silenciándolo en el acto. Wang Da recobró el sentido y se enfureció. Se abalanzó sobre él para golpearlo, diciendo que él había empezado. Al momento siguiente, Gavin dominó a Wang Du y comenzó a golpearlo repetidamente en la cara por su insolencia. Gavin ordenó a Wang Du que se marchara, pero este se volvió hacia el consultor, tras lo cual el protagonista lo tiró al suelo por desobedecer. El hombre se acercó a Gavin y le dijo que se detuviera, como su maestro, ordenándole que se detuviera y se disculpara inmediatamente. El protagonista le golpeó con un puñetazo y se sorprendió de que Ki Chang se atreviera a llamarse a sí mismo maestro. Ki Chang dijo que el protagonista ahora tenía graves problemas. Se aseguraría de que lo expulsaran del programa de prácticas y de que no lo aceptaran en ningún otro sitio. Gavin le asestó otro golpe demoledor al preguntarle si no era obvio que no le importaba. El protagonista decidió marcharse con su amigo, sugiriendo a Chi Kui Kui que también se fuera. Sharon dijo que Ki Kui Kui se quedaría sola en la primera planta, lo que sería incómodo para ella. ¿Por qué no se unía a Sharon? El consultor les dijo que lo resolvieran ellos mismos, ya que él iba a ir a ver al director para que expulsaran a Gavin. Sharon convenció a la chica para que fuera con ellos al tercer piso. Si se ponía en contacto con Gavin, no podría encontrar trabajo, ni siquiera después de graduarse. El protagonista le dijo a la chica que hiciera lo que considerara oportuno, pero era importante que llamara si pasaba algo. Los chicos llegaron al parque logístico más grande de toda la provincia. Aquí se almacenaba una enorme cantidad de mercancías que se enviaban a los grandes supermercados todos los días. Janiel no pensaba abastecerse allí, pero Gavin dijo que eso era lo que quería hacer. Janiel pensó que era imposible, aunque hubiera tanto aquí. ¿Cómo iba a conseguirlo todo? El protagonista decidió ir con un grupo de personas. Parecía que estaban contratando empleados. El empleador dijo que solo buscaban mujeres y que no necesitaban hombres. Para conseguir un trabajo en el centro más grande, Gavin dijo que tenían que volver a por Kui Kui. Jolin dijo que Hunter acababa de llamar. Las chicas tenían que darse prisa y encontrar una virgen para el señor Jiang. Sharon no creía que fuera un problema, ya que Kui Kui era muy capaz de hacer el trabajo. Las chicas le preguntaron a Kui Kui por su vida. Ella respondió que había aprendido muchas cosas que no había aprendido en la escuela. Después de darle las gracias, Sharon dijo que eran compañeras de clase y que tenían el deber de ayudarse mutuamente. Sharon quería saber si Kui Kui había tenido alguna vez novio, pero resultó que nunca lo había tenido. Las chicas querían presentarle a alguien a Kui Kui, pero ella se negó porque solo quería trabajar y ganar dinero, nada más. Kui Kui siguió convenciendo a las chicas de que no necesitaba conocer a nadie, pero las chicas siguieron insistiendo. Las chicas pensaban que el señor Jiang era un hombre muy bueno, aunque Kui Kui no quisiera tener una relación en ese momento. El señor Jiang, que estaba calvo, dijo que Hunter estaba haciendo un buen trabajo porque la chica parecía muy inocente. El señor Jiang estaba bastante satisfecho. Ordenó a las chicas que fueran al financiero y obtuvieran 30,000 yuanes cada una. Sharon le dijo a Kui Kui que se divirtiera, pero la chica no quería quedarse con ese hombre maravilloso. Las chicas abandonaron a Kui Kui. El señor Jiang dijo que si se portaba bien, podría conseguir incluso más que ellas. Kui Sui le dijo al señor Jiang que ella no era así y que, si no la dejaba ir, tendría que llamar a la policía. El señor Jiang se rió. La policía no le asustaba. Tenía gente en todas partes, así que no había nadie a quien quejarse. Kui Kui estaba asustada. Solo quería trabajar en paz y le rogó al señor Jiang que la dejara ir. El señor Jiang actuó con crueldad. Le quitó el teléfono de las manos y le arrebató su única oportunidad de escapar. No podía dejarla ir. Ninguna chica que hubiera cruzado esa puerta había salido ilesa. En el último momento, antes de que el teléfono de Kui Kui cayera, ella logró llamar a Gavin. El protagonista contestó el teléfono y le preguntó alegremente a Kui Kui
qué le pasaba, porque él estaba a punto de llamarla de todos modos. El señor Yang se percató de la llamada en ese momento e inmediatamente destruyó el teléfono de la chica. El hombre le pidió que aceptara su destino. Le gustaban las chicas tan puras como Cui Cui. Si era una buena chica, el señor Yang convertiría su vida en un paraíso. Cui Cui agarró el objeto más cercano y dijo que prefería morir antes que aceptar eso. Cuando terminó la llamada, el protagonista se dio cuenta inmediatamente de que algo le había pasado a Cui Cui y que tenía que darse prisa. Cui Cui intentó protegerse lanzándole una maceta al señor Yang. El hombre se enfadó, se acercó a la chica y le dio un golpe en la cara, diciéndole que se arrepentiría. Gavin se acercó a la entrada del edificio. El guardia de seguridad no iba a dejarlos entrar, pero Janiel le preguntó si reconocía al joven caballero. Gavin empujó al guardia a un lado y comenzó a entrar en el edificio, dejando al hombre atónito. El guardia supuso que el joven era el hijo del señor Yang. Dio órdenes de no molestarlo, ya que tenía asuntos importantes que atender. El protagonista dijo que era el padre del señor Yang, por lo que no quería esperar más. Cuando el guardia se dio cuenta de lo que había pasado, dijo que tenían un problema y llamó a seguridad. Jolene y Sharon caminaron por el pasillo, pensando que el señor Yang se lo estaba pasando bien con Cui Cui. Gavin quería saber dónde estaba Cui Cui. Sharon le dijo que él no practicaba allí, así que no debería interesarle. La chica le pidió al protagonista que mirara a su alrededor y comprendiera dónde estaba. Aquello no era lugar para sus payasadas. El protagonista ya estaba al límite de su paciencia, incapaz de aguantar más, y golpeó a Sharon. A continuación, Jolene fue víctima de su mano caliente, y Gavin golpeó a ambas chicas sin piedad. La expresión del protagonista se ensombreció, y volvió a preguntar a las chicas dónde estaba Cui Cui. Sharon tuvo que llevar a Gavin a la oficina del señor Yang, donde estaba Cui Cui. La chica le dijo a Gavin que el señor Yang tenía buenos contactos, y que su gente estaba por todo el edificio. Sin pensar en las consecuencias, el protagonista abrió la puerta de una patada. Cui Cui pidió ayuda a Gavin, pero el señor Yang intentó averiguar quién lo había dejado entrar. El protagonista le dijo que dejara ir a la chica. El hombre le preguntó a Gavin si sabía quién era él y dónde estaba. Gavin se acercó silenciosamente al señor Yang y le rompió un dedo, lo que hizo que el hombre gritara. El señor Yang quiso llamar a seguridad, pero Gavin lo interrumpió con un puñetazo en el estómago, diciéndole que muriera. El protagonista corrió inmediatamente hacia Cui Cui y le preguntó cómo estaba. La chica dijo que todo estaba bien, pero que si hubiera llegado más tarde, podría haber pasado algo terrible. Los guardias acudieron corriendo al oír los gritos. El señor Yang se levantó con dificultad y ordenó a los guardias que mataran a golpes a Gavin. Sharon confirmó que se lo merecía. Jolene añadió que Gavin no tenía ni idea del poder que tenía el señor Yang. Mientras las chicas se regocijaban de que Gavin finalmente obtuviera lo que se merecía, uno de los guardias se abalanzó sobre ellas. Para sorpresa de Sharon, el protagonista hizo lo imposible y derribó a todo el equipo de seguridad sin ayuda. Antes de irse, Gavin decidió asegurarse de que el señor Yang nunca volviera a pensar en las chicas. El protagonista golpeó al hombre en sus partes íntimas, obligándolo a replantearse sus acciones. Ahora era el turno de Sharon y Jolene de vengarse. Sugirieron simplemente discutir todo. Gavin no tuvo en cuenta la situación de sus compañeros de clase, ya que su actitud hacia Cui Cui no justificaba tal acto. Gavin habría matado a las chicas, pero aún las necesitaba vivas, así que decidió dejarlas ir. El señor Yang golpeó a Sharon y le dijo que no necesitaba a la policía, y le pidió que lo llevara al hospital. Jiang Baichuan llamó a Jiwei Wutesen. Se enteró de que su reciente experimento había tenido éxito. El hombre necesitaba deshacerse de Gavin. Cui Cui le dio las gracias al protagonista, pero él respondió que no había por qué, y le preguntó a la chica cuáles eran sus planes para el futuro. Ella quería encontrar un trabajo después de sus prácticas, pero ahora que las prácticas habían terminado, no tenía ninguna posibilidad de encontrar trabajo. Gavin ya había ideado un plan de acción: llevar a Cui Cui a empresas que solo contrataban chicas. Cui Cui no estaba segura de este trabajo porque buscaban un gerente de almacén y su profesión estaba orientada a las finanzas. Gavin le aseguró que era libre de elegir cualquier camino que quisiera. El hombre les preguntó si estaban listos para empezar a trabajar, ya que iban a cerrar pronto. Sin embargo, Cui Cui aceptó el trabajo. El protagonista dijo que la visitarían en un par de días. Janiel dijo que solo una chica tonta como Cui Cui aceptaría su oferta de ser guardia de seguridad. A pesar de que era una estudiante brillante en una universidad prestigiosa, Gavin respondió que era precisamente por esa tontería, por lo que a Cui Cui se le había dado la oportunidad de aceptar ese trabajo. Cuando los chicos salieron del almacén, ya les esperaban personas vestidas con traje, apuntándoles con sus armas. El hombre dijo que los 3 días de Gavin habían terminado. Sus cuerpos ahora pertenecían al señor Lowe. Janiel se sorprendió de que el protagonista los hubiera seguido, ya que con sus habilidades, lidiar con ellos no sería ningún problema. Gavin le dijo a su amigo que lo acompañara. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Los chicos fueron sacados de la ciudad y acabaron en una fábrica abandonada en las afueras, donde les extirparían los órganos. Gavin se giró y agarró el arma del guardia, apartándola de su cabeza.
Agarrando el arma, el protagonista apuntó al hombre y le disparó directamente en la cabeza. El resto del equipo de seguridad estaba a punto de matar a Gavin, pero él los disparó a todos con tiros precisos. Janiel se sorprendió. Unos disparos tan precisos a la cabeza eran excepcionales, y Gavin parecía un auténtico francotirador. En su vida pasada, durante el apocalipsis, no había adquirido ninguna habilidad especial. Por lo tanto, lo único que Gavin podía hacer era practicar el tiro para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Janiel no sabía cómo usar armas de fuego, pero Gavin le preguntó si había jugado a videojuegos de disparos, en los que el chico era un profesional. El juego de disparos era muy similar a la vida real, así que Gavin le pidió que imaginara que estaba en el juego. El protagonista se fijó en Sivai Butesn, y Janiel sabía que se trataba de una corporación biotecnológica internacional, una de las 3 más importantes del mundo. No era tan sencillo. En su vida pasada, durante el apocalipsis, esta corporación había llegado al poder. Utilizaron su biotecnología en todo el mundo para aumentar las posibilidades de supervivencia de la humanidad, y muchos los consideraban salvadores. Pero ahora no eran quienes decían ser. 2 hombres con uniformes militares detuvieron inmediatamente al protagonista y a su amigo, levantando sus ametralladoras. Gavin les disparó hábilmente con su pistola. Los soldados eran empleados de la corporación Butesn. La chica dijo que estaba encantada de tratar con el señor Lowe. Los órganos que proporcionaban eran bastante frescos. La corporación expresó su gratitud. El señor Lowe se sentía honrado de cooperar con una empresa así. Pronto se entregaría otro conjunto de órganos frescos y jugosos. El hombre se fijó en Janie y Gavin, los mismos que le debían sus órganos. La señora Pei no entendía una cosa. ¿Por qué personas que se enfrentaban a la muerte tenían armas en sus manos? En cuanto el señor Lowe se dio cuenta de que Gavin tenía un arma, la utilizó inmediatamente. El señor Lowe recibió un disparo en la pierna, cayó al suelo y ordenó a sus guardias que se llevaran a Gavin. Gracias a su increíble puntería, el protagonista mató fácilmente a todo el equipo de seguridad. Otro grupo de hombres salió del hangar. Gavin se escondió detrás del coche y le dijo a Janiel que no saliera de su escondite. El señor Lowe dijo que, a lo largo de los años, nadie se había atrevido a causar problemas en su propiedad. Gavin cogió 2 pistolas, saltó de su escondite e inmediatamente disparó a todos los guardias. Incluso los guardias de la corporación Butesn fueron brutalmente asesinados, justo delante de la señora Pei. El señor Lowe le preguntó a Gavin qué quería, pero el protagonista le hizo la misma pregunta al hombre. El señor Lowe consideró esto una insolencia, y Gavin, incapaz de tolerar tal trato, disparó al jefe de la mafia en el hombro. Arrodillado en el suelo, el herido señor Lowe dijo que no tenía miedo y que Gavin no tenía ni idea de con quién estaba tratando. El protagonista le pidió a Janie que matara al señor Lowe. Al principio, el chico se sorprendió, pero Gavin insistió. El señor Lowe pensó que era una broma, sacó su pistola y estaba a punto de disparar, pero Janiel disparó primero, y en una fracción de segundo, la bala alcanzó la cabeza del hombre, matándolo al instante. Gavin dijo que no tenía sentido preguntarle nada al señor Lowe, ya que la señora Pei debía saber más. La chica no entendía cómo el protagonista sabía su nombre. Gavin añadió que no necesitaba saberlo. Si quería llamarle de alguna manera, papá, sería más apropiado. Pei lo llamó advenedizo, pero Gavin le disparó inmediatamente en la pierna, lo que hizo que la chica gritara de dolor. Ella era la jefa de Sivai Butesn. ¿Cómo se atrevía a dispararle, pensando que no habría consecuencias? Gavin le dijo a la chica que sus amenazas sin sentido no la llevarían a ninguna parte, que no sería capaz de asustarlo. La señora Pei le pidió que no disparara, revelando que llevaban años trabajando con el señor Lowe. Él suministraba a la empresa órganos humanos vivos, que la corporación utilizaba para experimentos. Estaban estudiando la evolución humana y trabajando en el desarrollo de armas biológicas. La señora Pei podía demostrarlo todo, pero Gavin ya lo sabía. El dios Mantis fue creado por la corporación Butesn, utilizando recursos de Lowe. Gavin siempre había pensado que Sivai solo había empezado a trabajar después del apocalipsis, pero no podía imaginar que hubieran estado haciendo esto antes. La chica se sorprendió. God Mantis era un proyecto ultra secreto, y era imposible que Gavin lo supiera. Pei sugirió que el joven cooperara con ellos. Era muy capaz, y la chica los llevaría a la corporación Butesn. Tendrían más dinero y poder del que el chico jamás hubiera soñado. El protagonista no estaba interesado en eso. Apuntó con su arma a Pei, pero ella dijo que podía ser útil. Asustada, la chica recurrió a medidas desesperadas y dijo que tenía una boca con talento. Gavin le disparó, diciendo que ni siquiera podía detener una bala. Su boca era inútil, al igual que la propia señora Pei. El protagonista pasó un tiempo buscando y finalmente encontró una tarjeta de acceso a la sede de la corporación. El señor Yang pronto se enteró de que algo le había pasado a Jiwei Butesn y que no podían hacer nada al respecto. El hombre era uno de los inversores de su corrupta corporación y le habían ocultado la información. Un tipo entró en la oficina del señor Yang. Era Hunter, a quien llevaba esperando mucho tiempo. El hombre dijo que Hunter tenía que ocuparse de un tipo llamado Gavin. Hunter le pidió al señor Yang que no se preocupara. Ya tenía un cuchillo afilado para él, pero no tenía tiempo para ocuparse de Gavin. La estructura principal de la villa de Gavin ya había sido reforzada. El señor Zhao no quería presumir,
pero ni siquiera un tanque podría atravesarla ahora. Lo siguiente en la lista era la renovación interior, sistema de ventilación, calefacción, canal directo al agua subterránea, etc. Los constructores trabajaban sin descanso. El trabajo estaría terminado en aproximadamente una semana. La anciana entró en la villa y se enteró de que Gavin se había mudado recientemente a su barrio, revelando que era la tía Liu, del comité vecinal. La tía sugirió que el protagonista se uniera al grupo de chat del barrio para estar al día de los acontecimientos. Gavin aceptó, y Liu se dio cuenta de que tenía muchas cajas con los materiales, y le preguntó si podía llevárselas. El protagonista no las necesitaba, pero le resultaba incómodo ir a recogerlas en ese momento, así que le dijo que las recogería más tarde. Liu dijo que podía coger un carrito y llevárselas. Gavin le pidió que no fuera allí. Las reparaciones aún estaban en curso. Liu le preguntó por qué era tan tacaño. Ella solo quería llevarse las cajas. Gavin la detuvo y se ofreció a llevarle las cajas durante la semana. La tía se negó, diciendo que alguien podría comprar las cajas, por lo que quería recogerlas ahora. Liu preguntó por qué el chico era tan grosero. Gavin respondió que era un pueblo pequeño, por lo que allí no podía pasar nada grave. La tía creía que los niños de hoy en día no respetaban a los adultos. Vivían en el mismo barrio y debían ayudarse unos a otros. Zack Young se presentó ante el dragón tuerto y su banda, y le ofreció al chico 500,000. El dragón consideró que el joven caballero era demasiado amable, formaban parte de los dragones, y sin duda le servirían. Zack le dijo al dragón que cogiera el dinero, y le reveló que su única tarea era borrar a Gavin de la faz de la tierra, sin dejar rastro. El tipo le garantizó que era un asesino profesional, que lo haría todo esa noche, y que nunca volvería a ver a Gavin. Zack sonrió con aire burlón. El protagonista no tenía ni idea del poder que tenía. Lo mataría con un simple gesto de la mano. Cuando llegó la noche, el subordinado le dijo a su jefe que Gavin se alojaba en un hotel. Era bastante rico y había elegido la suite presidencial del hotel. El dragón pidió a los chicos que lo siguieran, vigilaran cada uno de sus movimientos y no dejaran escapar al chico. Desde el día de su renacimiento, todo había salido según lo previsto. Los puntos más importantes se completarían en estos 3 días. Todo saldría a la perfección si el único punto no fallaba. Gavin oyó un ruido fuera de su habitación e inmediatamente se dio cuenta de que era Zack enviando a alguien de nuevo. En ese caso, decidió seguirle el juego. El jefe dijo que entrarían por la parte de atrás. El protagonista escuchó con atención, ya que más de un grupo había acudido a él. Hunter y sus chicos también vinieron a matar a Gavin. Hunter les pidió que tuvieran cuidado, porque la última vez el protagonista no solo había golpeado a los que habían ido a eliminarlo, sino que también les había quitado el dinero. Hunter añadió que Gavin debería haber sido golpeado hasta la muerte. Tan pronto como muriera, valía la pena cortarle la oreja y enviársela al señor Yang. A Gavin le gustaba la emoción, así que apagó las luces y decidió divertirse un poco con los gánsteres. 2 grupos de gánsteres irrumpieron en el apartamento, y en la oscuridad solo podían hacerse muchas preguntas. El dragón tuerto pensó que Hunter era Gavin, así que le apuntó con su arma y le dijo que no se moviera. Hunter respondió de la misma manera, y el dragón se sorprendió de que se mostrara desafiante. Hunter le preguntó si había leído el guión equivocado, ya que se suponía que él era el que debía hablar. Las bandas comenzaron a dispararse entre sí en el oscuro apartamento, sin darse cuenta de cuántos enemigos ya habían matado. Gavin salió del apartamento en ese momento, al darse cuenta de que los enemigos estaban jugando como niños pequeños. El dragón tuerto pensó que habían logrado derrotar a sus enemigos, así que encendió las luces del apartamento. Hunter seguía vivo, e inmediatamente reconoció al dragón, y le preguntó al tipo tuerto qué hacía allí. El dragón le preguntó a Hunter Walsh qué demonios lo había traído allí, y dónde estaba Gavin, pero Hunter se preguntaba lo mismo. 3 días después, el protagonista se reunió con Janiel, quien le entregó algo. Janiel reveló que Ki Chang-dong había utilizado sus contactos para expulsarlo de la escuela. El protagonista suspiró, pensando que había ocurrido algo grave. En el contexto del apocalipsis, un título universitario no tenía ningún sentido. Janiel no podía soportar su sonrisa de satisfacción, porque el consejero se había estado regodeando con él en el chat grupal. Ji Chang-dong afirmó que Gavin Clark había causado disturbios y atacado a un profesor. Informó de ello al director Lee, quien decidió expulsar a Gavin de la escuela. Gavin escribió una respuesta, revelando que Chang-dong había tenido una relación con la esposa del director Lee. Cada vez que el director se iba por negocios, se reunían. Todo lo que Gavin dijo era cierto, y era legalmente responsable de sus palabras. Cualquiera podía ver las imágenes de las cámaras de seguridad si quería. En su vida pasada, cuando estalló el apocalipsis, Ki Chang-dong y Gavin se quedaron atrapados en la escuela durante un breve periodo de tiempo, después de que su humanidad y toda su moralidad desaparecieran. Él mismo se lo contó. El consultor pidió al administrador que cerrara el grupo inmediatamente. Nadie debía reenviar mensajes de este chat, y todos los demás debían fingir que no sabían nada. Gavin dijo que era hora de irse. El padre de Yanni seguía sin creer sus historias sobre el apocalipsis, y sugirió que enviaran al chico a un hospital psiquiátrico. Después de este importante asunto, Gavin acude a su padre y lo convence de que crea en el apocalipsis que se avecina. Gavin llevó a su amigo a un pueblo de la ciudad, donde vieron una hermosa casa
cuyo propietario seguramente era rico. El hombre siguió bebiendo alcohol, mirando a la chica que estaba en la jaula junto a él, acurrucada en un rincón. Tiró la botella y le preguntó a la chica qué estaba mirando. Si se atrevía a mirarlo de nuevo, el hombre le sacaría los ojos. El hombre dijo que se había casado solo porque ella había nacido, pero menos de un año después, la dote de su madre se había agotado. Quería vender la casa, pero primero quería vender a la niña. Puede que fuera pequeña, pero le daría suficiente dinero para varias botellas. Su madre se negaba a comprarle alcohol e incluso intentó echarlo de casa, por lo que él la mató a golpes. Si la niña se atrevía a desobedecer, acabaría como ella. Pero la niña no quería aceptar ese destino, y en un arranque de ira, le mordió la mano al hombre. El hombre enfadado levantó la mano y le dijo a la niña que fuera con su madre. De repente, Gavin abrió la puerta de una patada, impidiendo que el hombre golpeara a la niña. Este hombre se llamaba Feng Qiu, un bandido despreciable y desvergonzado, al que, antes del apocalipsis, se le presentó la mejor de las oportunidades, la teletransportación. Cuando llegó el frío, inmediatamente juró lealtad al gobierno. Impresionados por sus habilidades, las autoridades utilizaron al hombre para transportar grandes cargamentos de suministros, convirtiéndolo brevemente en un héroe nacional. Pero cuando lo enviaron a rescatar a la población de la ciudad, simplemente huyó con los suministros, provocando la muerte por hambre y frío de millones de personas. Sin embargo, no tuvo un final digno. Feng Qiu murió en las fauces de un demonio de hielo, y toneladas de suministros desaparecieron en relación con su muerte. También había una niña pequeña delante de él, pero no había oído hablar de ella en su vida anterior. Feng Qiu supuso que eran traficantes de personas, y llegaron justo a tiempo, porque él casi la mata a golpes. La niña estaba un poco delgada, pero tenía una cara bonita. Yaniel llamó cerdo a Feng Qiu, y el hombre lo llamó simple comerciante, y estaba a punto de golpearlo. El hombre quería lanzarse a la batalla con una botella, pero Yaniel le disparó en la pierna con una pistola. Yaniel no reveló su identidad, diciendo que no dejaría escapar a una criatura como él. La chica llegó antes que él, agarró la botella y se la estrelló en la cabeza al hombre. Y otra vez, la chica decidió descargar toda su ira golpeando a Feng Qiu con la botella rota. Yaniel quiso detenerla, pero Gavin le pidió que dejara a la chica hacer lo que quisiera. Debía de haber sido demasiado duro para ella. Vivir en una jaula, el odio de su padre. Si la chica no desahogaba su ira, su vida estaría completamente arruinada. La chica golpeó al hombre hasta matarlo, y no había ni una pizca de compasión en su rostro. La gente como él se merece morir. Gavin dijo que casi llegaban tarde. Decidió ir a la azotea, y le pidió a Yanni que limpiara la sangre de la chica y la calmara. La estrella volaba directamente hacia el protagonista de nuevo, lo que era una gran oportunidad antes del apocalipsis. Había aún más espacio en su dimensión de teletransporte de lo que Gavin había esperado, un lugar del tamaño de 10 campos de fútbol. Desde la azotea, el protagonista vio un coche de policía justo a la entrada del edificio. El hombre dijo que estaba allí. Feng Qiu le dijo que viniera. Quería venderle a la chica. Yaniel arregló a la chica, admitiendo que era una chica guapa y obediente. Había policías fuera, los tipos tenían armas, y había un cadáver tirado en el suelo. Gavin le pidió que no se asustara, ya que todo habría sido más complicado antes de ese momento. Pero ahora, gracias a su capacidad de teletransportarse, el cuerpo de Feng Qiu desapareció rápidamente ante los ojos de Yanni. Cuando la policía y el sospechoso irrumpieron en la habitación, el hombre no se percató de la presencia de Feng Qiu en el interior. El protagonista admitió que se llamaba Gavin. Era un pariente lejano de esta chica, por lo que había venido a ver cómo estaba. El policía se acercó a la chica y le pidió que no se preocupara, preguntándole su nombre. La chica se llamaba Sisi, y el policía le preguntó si conocía a Gavin o a Yaniel. Sisi confirmó que era pariente suyo. Su madre había mencionado una vez a Gavin Clark. El policía decidió marcharse y pidió a los niños que le avisaran si tenían alguna pista sobre el paradero de Feng Qiu. Yaniel casi se olvida de Sisi. No sabía qué le pasaría a la niña tras la muerte de su padre. El protagonista sugirió que Sisi fuera con ellos, y ella aceptó. Sería mejor así. No sobreviviría sola al apocalipsis. Gavin permitió que la niña fuera con ellos, pero no había lugar para holgazanes. Le preguntó si sabía cocinar fideos. Sisi tenía esta habilidad, por lo que el protagonista la acogió en su banda. Gavin fue con su amigo a la villa de su padre, y Yaniel dijo que todavía estaba un poco asustado. El protagonista añadió que quedaban 3 días para el apocalipsis. Tenían que matar a su padre, pasara lo que pasara. El hombre les preguntó si no tenían nada mejor que hacer. Les dijo que se marcharan de allí. Yaniel le dijo a su padre que Gavin no mentía. Si no actuaban ahora, sería demasiado tarde. Su padre extendió la mano hacia su taza de té, pero justo delante de ella, la taza desapareció, lo que hizo que el hombre se quedara paralizado. El hombre lo consideró un simple juego de manos, nada más. Lo había visto todo antes, así que Gavin no podría engañarlo. Al segundo siguiente, el sofá en el que estaba sentado el hombre desapareció y él se cayó. El protagonista esperaba que eso lo convenciera. El hombre se agarró a la mesa, pero Pan Jin-che seguía sin creer a los chicos. Aún eran demasiado jóvenes. Pero incluso la mesa desapareció, y Panjin volvió a caer al suelo. Gavin estaba seguro de que eso sería suficiente para ganarse la confianza del hombre. Se levantó y dijo que si todo lo que había en la habitación desaparecía, entonces creería al protagonista. Pronto, la habitación quedó realmente vacía. Panjin se quedó impactado
y no pudo decir nada. De repente, su padre se dio la vuelta y abofeteó a Gianni con un golpe, lo que hizo que su hijo se preguntara por qué le había golpeado. Al sentir una sensación de ardor en la mano, Pan Jin se dio cuenta de que no estaba dormido y que todo lo que había sucedido era real. A 2 días del apocalipsis, Gianni dijo que su padre había transferido más de 700 millones. Gavin dijo que debían separarse. Janiel debía comprar suministros y centrarse en ropa de abrigo y otras cosas que pudieran ser necesarias en climas fríos, mientras que él inspeccionaría la villa y compraría armas. El señor Zhao afirmó que la construcción y renovación de la villa se habían completado por completo. El proyecto se llevó a cabo exactamente según los deseos de Gavin. El protagonista estaba más que satisfecho. El señor Zhao había trabajado duro, así que le dio las gracias. El señor Zhao dijo que este era el proyecto más difícil que su empresa había emprendido jamás. Él mismo supervisó todo el proceso. El hombre no exageraba al decir que, incluso si llegara el apocalipsis, con suficientes provisiones, podrían vivir allí hasta el fin de sus días. Gavin le transferiría el resto del dinero lo antes posible. Antes de marcharse, le dijo al señor Zhao que no saliera de la casa durante los 2 días siguientes y que se abasteciera de comida. Según él, se acercaba el tifón más fuerte de los últimos años. El señor Zhao creyó al joven. Estaba bastante cansado y sería una buena oportunidad para descansar. Janiel le trajo provisiones. Compró solo las mejores y más caras que había disponibles. Gavin le pidió que lo llevara todo a la villa, donde guardaría los suministros en el lugar más seguro. La tía Liu se fijó en la impresionante cantidad de provisiones que había en los terrenos de la villa de Gavin. Al ver una caja de dulces, el nieto le dijo a su tía que quería coger algunos caramelos de sus provisiones. Janiel dijo que tenían un problema. No podía gastar todo el dinero porque el chico aún no había gastado 100 millones. Gavin dijo que le daría las direcciones de varios grandes almacenes de grano para que Gianni pudiera comprarlo todo allí. En su vida pasada, un grupo de bandidos se había apoderado del grano de esos almacenes. Esta vez, no lo conseguirían. El proveedor le dijo al señor Clark que quedaba un último lote de ballestas que aún no habían movido, pero una anciana no les dejaba trabajar. La tía Liu empezó a abrir las cajas sin permiso, mientras su nieto se alegraba de que le dieran una piruleta. Gavin le preguntó a la anciana qué estaba haciendo. Ella respondió que el niño había comprado mucho y que no le importaría darle una piruleta. Él se opuso, pero la tía Liu dijo que los jóvenes no debían ser tan codiciosos. Una piruleta equivaldría a su disculpa por lo que había pasado con las cajas la última vez. A Gavin no le importaron sus sugerencias. Empezó a agitar la mano y le pidió a la anciana que se marchara de su propiedad. La tía Liu nunca había conocido a una persona tan codiciosa. Como presidenta del distrito, tenía derecho a llevarse cosas de otras casas. Su nieto cogió el pirulí y empezó a provocar a Gavin, pisoteando las cajas y llamando monstruo al protagonista. Gavin se arremangó y comenzó a caminar hacia el nieto para obligarlo a abandonar la propiedad. El nieto había ido demasiado lejos, saltando sobre las cajas, una de las cuales se rompió y cayó directamente dentro de ella. Dentro de la caja había muchas flechas y el niño cayó justo encima de ellas, perforándole la pelvis. La tía Liu le dijo a Gavin que había herido a su nieto y que quería una compensación para vengarse de él. Xenia y su amiga estaban paseando por la casa del protagonista, preguntándose por qué tenía tantas cosas. Yang Jiqing pensó que Gavin estaba loco. Enviar todo con tanto calor podía estropear los artículos. Quedaba un día para el apocalipsis y Janiel había conseguido gastarse todo su dinero. Compró 5 almacenes de grano, así que era hora de reunirse con Cui Cui. A Cui Cui le iba bien en el trabajo, incluso la habían ascendido a gerente de almacén, pero se preguntaba cuánto tiempo más tendría que trabajar allí. Gavin le reveló que podía dejar su trabajo al día siguiente, lo cual era una noticia maravillosa para ella. El protagonista quería que Cui Cui le ayudara primero a conseguir las llaves del almacén. Él iría al parque esa noche. La chica no entendía por qué el protagonista tenía que hacer todo eso por la noche. Gavin le pidió que esperara. Antes de irse, el protagonista le pidió a Cui Cui que no revelara sus planes a nadie. El señor Liang trajo una gran cantidad de comida. Le dijo al protagonista que lo llamara si necesitaba algo. Gracias al poder de su teletransportación, todo el grano desapareció en una fracción de segundo. Al mismo tiempo, cualquier objeto colocado en el hiperespacio permanecerá en el mismo estado. Si se coloca un plato de fideos recién cocidos en él, incluso después de cientos de años, seguirá estando igual de caliente. El señor Liang quería decirles algo más a los chicos, pero cuando estaba dentro del almacén, todo desapareció en un instante. Al caer la noche, Gavin fue al almacén de Cui Cui y le pidió que no hiciera ruido, por extraño que pudiera parecer. El protagonista utilizó su habilidad de teletransportación, y tras recoger este lote, los recursos que había acumulado probablemente alcanzarían proporciones astronómicas. Cui Cui se sorprendió y le preguntó a Gavin cómo había desaparecido todo y si había sido el protagonista quien lo había hecho. El chico dijo que se lo explicaría todo a Cui Cui más tarde. Tenían que irse ya y recoger materiales de otros almacenes. Después del primer almacén, la pareja llegó a la sala de observación y con cada nuevo paso, Cui Cui tenía nuevas preguntas. El protagonista teletransportó las cámaras a su dimensión para desactivarlas. Cuando regresaron a la villa, el protagonista le contó a Cui Cui
sobre el desastre inminente, y ella le creyó. Janiel se sorprendió de que ella confiara en él tan fácilmente. Dijo que Kui Kui confiaba en él con demasiada facilidad. El protagonista señaló que el apocalipsis llegaría al día siguiente. A partir de ese momento, no debían salir al exterior. Kui Kui tenía que ir a algún sitio antes del apocalipsis. Gavin le pidió que se diera prisa, ya que tenía que volver antes del mediodía del día siguiente. El dragón tuerto regresó con Zack y le dijo que se habían topado con un grupo que también quería matar a Gavin. La paciencia de Zack se estaba agotando, así que decidió ir él mismo a eliminar a Gavin Clark. Kui Kui llevó comida a los animales callejeros por última vez. Se avecinaba el apocalipsis y ya no podría alimentarlos. El dragón tuerto vio a Kui Kui. Gavin se había quedado en la villa últimamente y no había salido, así que no sería fácil. Pero sabía que Gavin había estado en contacto con Kui Kui y que ella estaba cerca de él, así que podían capturarla. Pronto, Janiel se enteró de que Zack había capturado a Kui Kui e insistió en ir a verlo solo. El protagonista dijo que Zack se lo había buscado y que Zack Jung no viviría para ver el apocalipsis. Zack eligió un lugar tranquilo, al que Gavin acudió sin dudarlo, lo que hizo reír al joven caballero. Gavin les ordenó que liberaran a Kui Kui, lo que sorprendentemente hicieron, y la chica corrió hacia el protagonista. Zack llamó ingenua a Kui Kui. Era su plan. Mientras la chica caminaba felizmente hacia Gavin, Zack le disparó por la espalda. Gavin hizo lo imposible, abrazó a Kui Kui y logró acercarla a él, haciendo que la bala fallara. Kui Kui quería huir, pero el protagonista le pidió que no tuviera miedo y que le dejara a él todas las dificultades. Gavin quería darle a Zack un par de días más de vida, pero se abrió una ventana en su agenda. Los secuaces de Zack se abalanzaron sobre el protagonista para mutilarlo, tal y como Biao había hecho con él. Gavin lanzó a uno de los súbditos de cara contra la pared y le dijo a Zack que realmente no quería vivir. Al darse cuenta de que su oponente era realmente fuerte, el dragón tuerto ordenó a todos que lo atacaran al mismo tiempo. El protagonista esquivó el golpe del cuchillo y le arrebató la hoja de las manos a uno de los súbditos de Zack. Con movimientos ágiles, Gavin se abalanzó y cortó los puntos vulnerables de las piernas de los bandidos. Zack comenzó a entrar en pánico, sin entender de dónde había sacado Gavin esas habilidades. El dragón tuerto estaba seguro de la victoria porque tenían armas. Pero el dragón tuerto no podía imaginar que el protagonista también tenía un arma. La excitación de Zack alcanzó su punto álgido. No sabía qué hacer, así que huyó. La puntería del protagonista era inigualable. Disparó a Zack en la pierna, inmovilizándolo. Zack comenzó a temblar de miedo, declarando que él era el heredero de los dragones y que Gavin no podía tocarlo. Después de dispararle de nuevo en la pierna, Gavin dijo que ya había tocado al joven caballero. Zack admitió que había perdido, por lo que le pidió al protagonista que le dijera su precio. Gavin quería 1 billón. Zack le dijo que dijera su precio y que no se burlara de él, ya que no tenía tanto dinero. Gavin decidió darle una lección al matón, porque no podía pagar, pero seguía siendo arrogante. El protagonista siguió golpeando a Zack, recordándole que ese día sería su fin. De repente, oyó sirenas. Gavin dejó de golpear a Zack y se sorprendió al ver a los agentes de policía detrás de él. Zack se alegró de que ahora Gavin no pudiera matarlo, pero también atacó a su gente en la calle, lo que era un camino directo a la cárcel. El protagonista volvió a disparar, esta vez apuntando con el arma a sus genitales. Gavin reveló que la razón por la que no lo mató fue porque quería privarlo de la oportunidad de morir en el apocalipsis, algo demasiado digno. El tipo no opuso resistencia alguna, solo dijo que la policía no podía atraparlo. Tras una breve cuenta atrás de Gavin, apareció nieve en la calle, lo que provocó que la policía se detuviera sorprendida. La temperatura bajó rápidamente, y los agentes apenas pudieron soportar una ola de frío tan intensa. Las heridas infligidas por el cuchillo de Gavin comenzaron a congelarse, creando cristales de hielo en su lugar. Zack pidió ayuda al protagonista. Nadie entendía por qué había hecho tanto frío, y él podía morir congelado.